Bueno, damos la bienvenida al senador Álvaro Uribe Vélez, quien está acompañándonos hoy en el Nuevo Día, el Diario de los Tolimenses, hablando un poco sobre lo que ha sido y lo que es y será el proceso de paz en cuanto al plebiscito, que ya estamos a pocos días de que los colombianos votemos. Pero antes que nada, expresidente, queremos que nos salude, nos brinde un mensaje a los tolimenses antes de empezar esta sección de preguntas. Bueno, quiero saludar a los directivos del Nuevo Día, a los periodistas y a los lectores. Agradecerles mucho esta oportunidad. Un mensaje a mis compatriotas del Tolima con todo afecto. La campaña del no es de Álvaro Uribe. Aquí hay compatriotas de diferentes orígenes políticos que quieren el no. Tengo que decirle a mis compatriotas del Tolima que los del no tenemos toda la solidaridad y el respeto por los del sí, que nosotros también queremos la paz, pero que pensamos que los textos de La Habana, donde no hubo negociación, sino una claudicación en favor de la FARC, no generan paz, sino reproducción del crimen. Bueno, senador, vamos a dar inicio entonces a las entrevistas. Y los periodistas de esta redacción, algunos han formulado varias preguntas que queremos irlas desglosando durante la entrevista. La primera pregunta, señor presidente, puede resultar obvia, pero pues la voy a hacer. Y es si usted va a ir como congresista el lunes próximo a Cartagena de Indias a la firma del acuerdo de paz con las FARC. Desde el Tolima le quiero decir a los colombianos que lo del lunes es otro show. Hace varias semanas firmaron, hace varios años se pusieron de acuerdo. Simplemente lo del lunes es otro show para presionar por el sí y en contra del no. Mientras el presidente de la República niega el debate de argumentos, con shows y con compra de votos y sin argumentos, con coacción a alcaldes y a gobernadores, con amenazas a empleados públicos, con irrespeto a la dignidad del pueblo de Barranquilla, quiere ganar el plebiscito. Habrá muchas personas del Centro Democrático en Cartagena, pero en otros eventos, no en el show del gobierno. Señor senador y expresidente, un compañero de la redacción pregunta: usted también es víctima del conflicto y sabe las profundas brechas sociales que ha provocado la violencia en el país. Ahora, si durante su gobierno, incluso antes de ser presidente, le apostaba por la paz y consideró la posibilidad de negociar con las FARC, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Por qué insistir en esa oposición tan férrea? Mire, cuando nosotros decimos no, porque eliminaron otras opciones como la abstención, que le quitaron la posibilidad de ser competitiva, al bajar abusivamente el umbral del 50 al 13, nosotros primero cuando dijimos nos decía claro, no es que Uribe es guerrerista y paramilitar. Cuando dijimos miren, lo que nosotros queremos es siempre la seguridad, que no es guerra, pero además lo que queremos es, si gana el no, que se corrijan los acuerdos. Y entonces ahí nos dijeron que no se podía. Cuando se gana el no, queda intacta la competencia del presidente y de los ministros para negociar, del presidente y de su gobierno para negociar y reorientar los acuerdos. Y entonces un día me dicen guerrerista y paramilitar, y al otro día dicen, pero si él quería eso. Y al otro día dicen, es que Uribe tiene odio y venganza. Le voy a decir esto: cuando mataron a mi padre en 1983, a los pocos meses el presidente Belisario Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia, y acepté. Que yo busqué muchas veces la paz, no una, muchas veces, con condiciones. Que hice todos los esfuerzos para lograr un acuerdo humanitario, para que liberaran a los secuestrados, los hice. Que hice Henry Acosta, que lo autorizamos a él, no una vez, en 26 ocasiones hicimos esfuerzos, siempre con condiciones. Por ejemplo, en la Ley de Justicia, Paz y Reparación nuestra, no fueron a la cárcel los rasos, ni de la guerrilla ni del paramilitarismo, pero los cabecillas fueron 8 años. Si cumplían con la verdad, entregaban el dinero. Los que no cumplieron fueron extraditados, etc. Algunos me dicen, es que es envidia de Uribe.
porque Santos sí puede firmar. Yo les digo de corazón a los tolimenses, yo no habría sido capaz de firmar lo que Santos le ha firmado a la FARC. Entonces, nosotros siempre pusimos condiciones, porque pensamos que la impunidad total es madre de nuevas violencias, que la elegibilidad no debe premiar a los responsables de delitos atroces, que cuando no hay arrepentimiento y no hay perdón, se crean condiciones para más rencor y no para reconciliación, con impuestos, con una economía. Hoy he encontrado la economía de Ibagué muy desacelerada, una economía que va mal como la del país, sumándole más impuestos, expropiaciones, etcétera, nos pueden llevar al camino de Venezuela que siempre he combatido. Nuestra oposición no es a la paz, usted lo ha dicho, yo también la busqué muchas veces. Yo ayudé al reindulto del M-19, que hoy me lo cobra. ¿Y por qué ayudé? Yo no sé si me equivoqué o acerté, la historia me juzgará. El M-19 había hecho la paz con el presidente Vargas, había entregado las armas, había sido indultado, había pedido perdón. Estuvo en el gobierno de Gaviria, estuvo en la constituyente. Estábamos en el Congreso post-constituyente y les reabrieron una causa penal. ¿Qué dije yo abiertamente de cara al país? Dije lo siguiente: ya que los indultaron, no les cambien las reglas de juego, ya están aquí en el Congreso. Ustedes acertaron o se equivocaron con ese proceso, pero lo hicieron. Y entonces dije que les mantuvieran eso, y hoy me lo cobran. Y le digo una cosa, yo lo hice de muy buena fe, también le voy a decir esto. Humberto de la Calle en esa época, como ministro de Gaviria, cuando se promulgó la Constitución del 91, dijo que había quedado hecha la paz, que en adelante no podría haber política con armas en Colombia, que era terrorismo. Y hoy, 25 años después, él, el presidente Santos, dice que lo que ha hecho la FARC en estos 25 años es política con armas. ¿Qué nos espera al futuro? Para olvidar el pasado hay que manejar con rigor el futuro. Y esa impunidad total no es rigurosa frente al futuro, genera más violencia. Yo sí ofrecí la paz. Se ganó mucho en el país en esa época. Ustedes saben cómo era el Tolima en el 2002, y sin que yo lo hubiera dejado convertido en un paraíso, con errores y defectos de mi gobierno, cómo mejoró el Tolima en los periodos 2002-2010. Y por supuesto la paz que yo ofrecí tenía unas condiciones muy distintas a la entrega de Colombia al terrorismo, que es lo que ha hecho el actual gobierno. Senador, ahí usted ya ha respondido algo, pero de pronto puede profundizar. Senador Uribe, ¿qué hace mejor el proceso de paz que su gobierno concluyó con las autodefensas al que se realiza ahora con las FARC? Primero, los cabecillas tuvieron que ir a la cárcel, ahora no van a la cárcel. A los cabecillas no se les permitió elegibilidad política. ¿Qué tal que yo hubiera dicho que Carlos Castaño y Mancuso podían ser elegidos, incluso presidentes de la República? A los de ahora se les permite. Nunca patrociné un partido de los paramilitares, ahora está el partido de la FARC, ya lo llaman Movimiento Bolivariano. Le van a dar el 15% del fondo de los partidos hasta el 2022, el 10% hasta el 2026, un porcentaje del 5% que para difusión de tesis, espacio de televisión, 31 emisoras. Yo no negocié la agenda agropecuaria con los paramilitares, les exigí que entregaran el dinero para reparar a las víctimas. Ahora no le exigen a la FARC entregar el dinero para reparar a las víctimas. Muchos me dicen, pero es que usted no refrendó los acuerdos. Si yo no cambié las reglas de elegibilidad, ni la Constitución, ni negocié el campo, ni negocié temas de la agenda nacional con los paramilitares, que era lo que había que refrendar. O sea que fueron procesos totalmente diferentes. Senador Uribe, ¿cómo analiza usted la polarización política en Colombia y en el Tolima que ha generado la campaña del sí y el no por el plebiscito, y que hoy, como se vio en el evento de la universidad, haya en un lado un grupo que le diga al otro paramilitares y ese le responda a aquellos guerrilleros? Yo lo que hice en la universidad creo que fue positivo. Como yo se los narré antes de cámara, cuando yo iba entrando a la universidad, ¿qué pasaba?
Estaba lleno el salón donde yo debía hablar y afuera había otro tanto de estudiantes. Pedí que para que pudieran asistir todos hubiera un traslado a otro sitio. Hubo que hacer la reunión en el patio. Al principio me lanzaron objetos, muchos insultos. Y no pierdan el tiempo insultando, que no les voy a contestar sino con argumentos. Si me van a insultar, insúltenme cortico, porque necesitamos gastarnos el tiempo con argumentos. Hice respetar a los del sí y pedí respeto por los del no. Ese hecho está fresco. Terminó hace 20, 30, 40 minutos. Terminó el intervalo entre el final de ese evento y me llegaba al periódico, fue muy corto. Ustedes o tuvieron un periodista allá o hubo muchas personas que les puede dar el testimonio. Y le dije a los muchachos, miren, que cuando termine este acto, unos de ustedes puedan decir que me odian, que discrepan de mí, pero que todos tengan que reconocer que los respeté y los traté con argumentos. Cuando uno trata los temas con argumentos, no polariza. Aquí lo que pasa es que el gobierno no se engaña, no permite el debate. El gobierno, en lugar del debate, vive de show en show, como el show que va a hacer en Cartagena el próximo lunes. Señor expresidente, ¿por qué rogar a los presidentes de otras naciones abstenerse de ir a Cartagena a la firma de la paz por considerarla una intromisión en asuntos internos, pero ustedes, es decir, usted, senador Uribe, y el expresidente Pastrana, hacen lo mismo en Venezuela? Sí, mire, primero yo he combatido lo de Venezuela permanentemente porque, primero como presidente me asistía a la razón, porque ellos protegían el terrorismo colombiano. Segundo, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática exigen que todos los países signatarios lo cumplan. La Carta Democrática exige que los países signatarios cumplan con la Convención Americana, con la Carta Democrática y que la hagan cumplir a los otros países. A mí me preocupa mucho que los gobiernos ya han sido tan indulgentes con Maduro. Maduro aquí a mí me acusa de todo. Matan a alguien, dice Uribe, los paramilitares de Uribe. Nosotros tenemos el compromiso, nosotros no estamos interviniendo en elecciones en Venezuela, estamos apoyando a la oposición democrática frente a la tiranía. Aquí vienen a intervenir en un debate electoral. Y además gentes que no se han leído los acuerdos. El domingo hubo un artículo muy importante en El País de Madrid, que decían que apoyaban esto, que no lo habían leído, pero que era que el doctor Héctor Abad decía que era bueno. Entonces el presidente Pastrana se le ocurrió eso. Dijo que si lo acompaña, le pónganle mi firma, presidente, que está bien. Senador, hay quienes... Alejar un poquito el micrófono, lo hacemos. Senador, hay quienes han dicho que la campaña por el no ha utilizado exageraciones de los acuerdos y hasta se atreven a decir que hay mentiras dentro de algunos conceptos que se están promoviendo desde la campaña. A estos críticos, ¿qué se les podría decir frente a esta situación? El domingo el delegado de Obama dijo que era el juez el que definía si el narcotráfico era delito político o no. No es cierto. Usted lee el artículo 38 al 39 del capítulo de justicia. Dice que los delitos cometidos por FARC para financiarse son políticos. Ustedes jóvenes saben que el delito político produce la consecuencia de que no hay sanción interna, no los extraditan, pero además político no el delito, el artículo 36 les da elegibilidad. Y en el proyecto de ley de amnistía, que hace parte de los acuerdos, y que ustedes lo pueden leer, se hace lo siguiente: se prohíbe la extradición de los mayores criminales de la FARC. Pues están presumiendo que todos, al cometer el delito de narcotráfico, cometieron un delito político. Eso no queda a criterio del juez, porque la FARC ha dicho que sí, que ellos estaban en el narcotráfico y ha mentido. Dicen que para financiarse, cuando fueron los líderes del narcotráfico, es el cartel de cocaína más grande del mundo. Y el gobierno nacional ha aceptado que eso se trate como delito político, cuando en Colombia el narcotráfico ha sido un delito patrocinador de las mayores masacres. ¿Quién miente?
El presidente de la República dice que lo que el gobierno acepta como delito de lesa humanidad, por ejemplo el reclutamiento de niños, si va a tener sanción adecuada. Mentiras. Si ellos lo reconocen en la primera etapa, no van a la cárcel. Irían a la cárcel si lo reconocen tarde, entre 5 u 8 años. Si no lo reconocen y se los prueban, van a la cárcel hasta 20 años. Y todavía sigue siendo injusto. Porque en Colombia el que asesine a un niño va a la cárcel entre 40 y 60 años. Estos en el peor de los casos irían 20. Pero si reconocen el delito, no van a la cárcel. Y el artículo 36, con cárcel o sin cárcel, les da elegibilidad. Y el gobierno dice que los sanciona, que porque si dicen la verdad, dice que no van a la cárcel que porque dicen la verdad. La convención, el estatuto de la Corte Penal Internacional permite reducir la pena de cárcel para los delitos de lesa humanidad, pero no eliminarla. Entonces el gobierno dice que sí va a haber sanción, que le restringe movilidad y que le restringe vivienda. Eso es inaplicable, porque también van a estar en ejercicio de la representación política. Ni España, la democracia más flexible para permitir que criminales que han pagado la condena vayan a la cárcel, puedan ser elegidos, porque hay muchas que no les permiten elección nunca. Estados Unidos nunca se las permite. España dice, cometió el delito, va a la cárcel, después de que pague la condena puede ser elegido. ¿Sabe qué acaba de pasar con Arnoldo Otegi? Él estuvo en la cárcel por ser del grupo terrorista ETA, salió de la cárcel. Se presenta como candidato a la presidencia del País Vasco. Dijo la Corte, usted no puede, porque usted todavía está en una libertad condicional. Y aquí, a pesar de que el gobierno diga que sí los va a sancionar, que con restricción de movilidad y residencia, simultáneamente van a poder ser elegidos. Y eso hace que la restricción de movilidad y residencia sea inaplicable. Pero además es una sanción simbólica. Y para los delitos atroces la sanción simbólica no es sanción adecuada. Sin sanción adecuada no hay justicia. Esa restricción de movilidad y residencia en Colombia ha sido pena accesoria. Después de años de cárcel, como pena accesoria pueden tener esa restricción de movilidad o de residencia. Pero además, en Colombia, cuando ha sido pena principal, lo ha sido solamente para infracciones menores, como contravenciones. Aquí la ponen como pena principal y única para un delito de lesa humanidad. Y además le dan elegibilidad, a lo cual yo digo, yo quisiera que el presidente debatiera eso, que diera los argumentos, que estuviera aquí, o que ustedes estuvieran en esta cámara aquí, en la otra en la Casa de Nariño, y que él debatiera, en lugar de estar haciendo el show que hizo esta semana en Naciones Unidas, o en lugar de haber ido hoy a Montería a comprar las familias en acción, o en lugar de haber ido a ofrecer plata a Barranquilla, y decirle, presidente, usted dice que no hay amnistía para los delitos de lesa humanidad, pero cuando les permite que no haya cárcel y que haya elegibilidad, eso es una amnistía de hecho. Senador, justamente usted es uno de los objetivos de las propuestas que han hecho es votar no al plebiscito para que estos acuerdos se puedan modificar, se puedan replantear. El gobierno ha dicho que no está dispuesto y que muy seguramente las FARC tampoco estarían dispuestos a hacerlo. Que no era renegociable. Si no es renegociable por ninguno de ellos y si se vota no, ¿cuál sería entonces el camino a tomar? Primero, cuando nosotros tuvimos que llegar al no, por el gobierno injustamente, abusivamente bajó el umbral, prohibieron el voto en blanco y entonces nos quedamos sin abstención y sin voto en blanco. La abstención dejó de ser competitiva. Es muy difícil para la abstención competir contra un umbral tan bajo que permite que con 4.400.000 votos por el sí se apruebe el plebiscito. Entonces nos dieron, bueno, pero si ustedes dicen que hay abusos, ¿por qué van a participar con el no? Por coraje patriótico. Abusos hay muchos. Uno de los últimos abusos, el Fondo Nacional del Ahorro ofreciéndole a los empleados públicos créditos con tasa de interés reducida
para que voten por el sí y le hagan campaña al sí. Otro abuso, el presidente no permitió recursos del Estado para la publicidad del no. Y ustedes saben que hay un exceso, un abuso de publicidad por el sí. Así todos nosotros votamos por el no, por defender la democracia. Primero nos decían, es que el no es guerra, ese paramilitar de Uribe. Dijimos, presidente Santos, usted sabe que lo que hicimos en el gobierno fue seguridad. ¿Cuánto le convino al Tolima la seguridad? La inversión, la política social de nuestro gobierno. Que no dejamos al Tolima convertido en un paraíso, mejoró. Lo mismo la patria. A pesar de mis errores y faltantes, el país mejoró. A Santos le parecía magnífica la seguridad mientras lo elegimos. Después lo que le elegimos ya dijo que es guerra. Y entonces ahora, no, que eso es volver a la guerra. La misma FARC había dicho que no. Nosotros dijimos, estén tranquilos. Lo que proponemos nosotros, si ganen no, es que se mantenga en la mesa y se reorienten los acuerdos. Dijeron, no se puede. Y sí se puede. Porque si gana el no, al presidente no se le despoja de la competencia para seguir negociando y reorientar. ¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere el gobierno? ¿Qué hacer nosotros? Hombre, con la comunidad internacional, decirle, bueno, ustedes que ven tan metidos aquí, si ganó el no, exijan que se reorienten los acuerdos. ¿Cuál es nuestra arma? Trabajar, caminar por los caminos y calles de Colombia, hablar con los compatriotas, bregar a elegir un buen gobierno para el año 2018. Dirá, pero es que si llega alguno de los del Centro Democrático, el doctor Oscar Iván, o Carlos Holmes, o el joven Iván Duque, van a revocar no. Darle garantías de protección a la FARC, pero corregir, porque esto nos lo lleva rumbo a Venezuela. Y me gustaría apunte el tema de Venezuela, policía política, para referirme ahora a eso. Y la FARC dice Carlos Antonio Lozada, que ellos no renegocian, tontos que fueran. ¿Cómo no van a decir eso si les dieron todo? 200.000 hectáreas de coca, una oferta de 10 millones de hectáreas de tierra, ese platal, impunidad total, ni un día de cárcel, elegibilidad política. Don Timochenko puede ser presidente, el mal ejemplo. Entonces van a decir ellos hoy que renegocian. Lo único que obliga a que reorienten los acuerdos, así sea difícil, es el no. Y le voy a hacer una comparación entre el sí y el no. El momento del país es difícil. El sí perjudica a Colombia, el no le crea un beneficio. ¿Por qué el sí perjudica a Colombia en este momento difícil? Porque sube los acuerdos a la Constitución, porque habilita a Santos para que por decreto dicte todo lo que es materia de ley acordado con la FARC. Modificar eso después va a ser muy difícil. ¿Por qué él no beneficia a Colombia en un momento tan difícil? Porque por lo menos empezaría a abrir el camino de reorientar los acuerdos antes de que los suban a la Constitución. Unas preguntas adicionales de la redacción, senador Uribe. ¿Considera usted también, senador Uribe, que el ejército y los militares se vendieron y los compraron, como dijo la congresista Cabal? Yo no sé si ella dijo exactamente eso, porque ella quiere a las Fuerzas Armadas. Yo le he dicho que si hubo algún malentendido, que lo aclare, y si no quiso decir eso y le entendieron mal, que pida perdón. Pero sabe una cosa, yo que quiero tanto a las Fuerzas Armadas, empiezo por decirle algo de la congresista Cabal y después de las Fuerzas Armadas. Están utilizando lo de la congresista Cabal como una cortina de humo para tapar los abusos del sí. Segundo, este gobierno igualó a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. La somete al tribunal de la FARC. Muchos militares que lleguen a ese tribunal van a ver lo siguiente, se van a encontrar ante esto, que los pueden condenar a 20 años, los pueden absolver, y que la manera de evitar el riesgo es reconocer un delito, así no lo hubieran cometido, y eso es un grave precedente. Y ahora en el proyecto de ley de amnistía que está en los acuerdos, les quitan la única ventaja que les queda, que es la posibilidad de pagar los años de cárcel en guarniciones militares. Dicen que si no se someten al tribunal, si no dicen la verdad, etc.,
los mandan para las cárceles ordinarias. Este país no ha tenido un ejército de dictadura. Este país ha tenido las Fuerzas Armadas de la democracia, a diferencia de lo que ocurrió en Centroamérica y en el Cono Sur. Y es muy doloroso que nuestras Fuerzas Armadas las traten de igual a igual con el terrorismo. ¿Qué ha propuesto el Centro Democrático? Que haya un proyecto de ley que ya hemos presentado nosotros. Lo ha presentado Rangel y lo ha presentado Paloma, para darle un alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas, sin que dependan del Tribunal de la FARC, sin impunidad y sin justicia transicional. Y el gobierno no ha querido aceptar eso. Si ganara el no, es uno de los temas que pediríamos: el alivio judicial por la vía de la ley o de la Constitución a las Fuerzas Armadas independiente del Tribunal de la FARC. Senador, si el sí se impone el 2 de octubre, ustedes, los del Centro Democrático y usted, expresidente Uribe, ¿desconocerá ese resultado? Le voy a decir las consecuencias si gana el sí. Inmediatamente el presidente de la República puede, por decreto, empezar a ejercer unas facultades extraordinarias que impuso en el Congreso, para que toda materia de ley acordada con la FARC, expropiación, impuesto predial, tema de enfoque de género, que para este gobierno es la peligrosa ideología de género, para desarrollar todo eso. Y le advierto esto: si usted le encuentra que crean una comisión mixta de gobierno con la FARC, que para revisar previamente los decretos, o sea que la FARC es la que va a revisar previamente los decretos del presidente. Segunda consecuencia del sí: suben a la Constitución por un procedimiento exprés ya definido las 297 páginas. Con sí o con no viene reforma tributaria en un país que ya tiene bien lesionada, bien deteriorada la economía. ¿Y qué veo yo? Llega un gobierno en el 2018, por ejemplo, el vicepresidente ha dicho que a él le chocan mucho unos capítulos, pero que vota por el sí, que se confrontará con la FARC en el 2018. Asumamos que gane. La FARC se va a burlar. La FARC va a decir que ellos, la FARC, ganaron perdiendo, porque todo lo dejaron amarrado en su favor en la Constitución, quedaron en piedra. Entonces llega el vicepresidente ya en ese caso hipotético como presidente y dice: esto va por mal camino, va para hacer otra Venezuela. Y entonces dice él que va a hacer unas reformas. Y le van a decir: no señor, usted votó por el sí. Si llega uno de los nuestros, muy honorablemente se dice desde hoy, se le daría a la FARC protección, pero se harían unos correctivos a los acuerdos para que el país no tome el camino de Venezuela. Algunos dicen: no, es que el sí es la derrota de Uribe. Queda Uribe por fuera ya. Hombre, no se preocupen por eso. Yo tengo 64 años, he vivido 128. Tengo este pelo irreversiblemente blanco. Plátano maduro no vuelve a verde. El problema no es mío, el problema es del futuro de la nación, queridos compatriotas del Nuevo Día y del Tolima. Señor expresidente, ¿cuál es el mayor sapo de todo lo que usted ha hablado acá que usted considera que se tragarían los colombianos? Ese sapo entre comillas. Mire, es que yo creo que usted me quisiera hacer esta pregunta relacionada con eso. Qué bueno le encuentro yo a los acuerdos. Entonces yo empiezo a leer el capítulo de justicia, de política, garantías políticas, y a mí me parece bien que se proteja la vida de los de la FARC. Nosotros tenemos ese compromiso. Yo lo hice como gobernador de Antioquia y lo tengo que recordar hoy. Cuando yo terminé la gobernación, antes de salir de allá, los dos diputados de la FARC acudieron, Gustavo Arenas y Beatriz Gómez, al despacho, de la UP. Dijeron: gracias que usted nos protegió. Les dije: díganle al país, no podemos porque nos mata la FARC. Yo soy partidario de la protección de la vida de los militantes de la FARC. Pero mire qué tristeza, eso que en principio es bueno, mire cómo lo dañan. Esos organismos que crean para darles protección, ¿sabe a través de quién les darán protección? De movilizados con armas. Muy grave. Ese organismo podrá revisar las hojas de vida de los servidores públicos,
¿Qué? Podrá supervisar las empresas privadas de vigilancia, que se crea también que para perseguir a los sucesores del paramilitarismo, porque se tienen que unir el gobierno y la FARC para perseguir a otros criminales. Eso genera muy malos antecedentes. Cuando yo llegué a la presidencia, los paramilitares le estaban ganando a la guerrilla. Yo habría podido hacerme el de la vista gorda y habría dejado que los paramilitares acabaran con la guerrilla. Seguro que la habrían acabado, pero le habría creado una herida muy grave a las instituciones. Por eso preferí combatirlos a todos. Uno le quisiera encontrar cosas buenas al acuerdo, pero llego al artículo 48 y en un literal dicen que los organismos de derechos humanos, que hay muchos de extrema izquierda y con sesgo, pueden denunciar a los ciudadanos, a los militares, a los policías, comerciantes, ganaderos, trabajadores. Entonces van a decir, no, fulano colaborador con el paramilitarismo, fulano colaborador con el paramilitarismo, y que esas denuncias tienen el mismo peso de las denuncias de la justicia. ¿Cómo va a estar yo de acuerdo con la ley de amnistía? Si cuando niegan amnistía para los delitos atroces, se las dan disfrazadamente. Este país hizo un gran esfuerzo metiendo a la cárcel gente del proceso 8000, porque hacían política con plata del narcotráfico. Personas porque tenían compromisos con los paramilitares. En unos casos eso se hizo con justicia, en otros casos injustamente. Pero ustedes llegan a este acuerdo y encuentran que hay una amnistía total para los colaboradores de la FARC. Aquí tengo yo señaladas las páginas. Aquí les voy a buscar. FARC política. Aquí está, queridos amigos. ¿Ven? Aquí está este tema de FARC política. Uy, aquí está, ¿ven? Entonces, si ustedes leen el artículo numeral primero, artículo 16, página 263, numeral primero, artículo 21, página 266, numeral tercero, artículo 28, página 272, parágrafo del artículo 40, página 278, y el artículo 3, 4, 11, 2, página 86, ahí le dan amnistía total a la FARC política. ¿Ustedes no creen que eso es injusto? Que el país lo que hizo con el proceso 8000, con la parapolítica, y ahora a la FARC política les dan amnistía. Por favor, es un antecedente muy grave para Colombia. Sí. Pues, presidente, usted ha mencionado varias veces a Venezuela y durante todo este tiempo de campaña se ha hecho referencia a una palabra en especial, que es castrochavismo. De votarse el sí, ¿el castrochavismo llegaría a Colombia? Muy probable, le abren el camino. Pero es que ya no lo tengo que decir yo. Estos días me dijo un publicista, la gente está cansada que ustedes digan castrochavismo. Hombre, ese problemita nos lo quitó Maduro. Hace 2 días él dijo que Colombia tenía que hacerle un homenaje a Chávez y poner una gran estatua de Chávez, porque Colombia estaba logrando lo que Chávez quería. Maduro y Chávez lograron que la FARC pasara de estar escondida en Venezuela a que Santos le empedrara el camino del poder. Chávez, cuando era candidato, engañó a Venezuela. Dijo que él no era socialista y que no expropiaría. Llegó a la presidencia y acabó con ese país. Primero expropió al sector agropecuario. A las sociedades urbanas no les importó. Aunque les quiten la tierra no importa. Llegó ese país con hambre. Y después acabó con la industria. Y hoy Venezuela tiene más pobreza que en 1998. A la FARC hay que abonarle que ellos dicen que su ideología es el socialismo siglo XXI. Tenemos la economía deteriorada, con más impuestos, porque tiene una reforma tributaria y en el acuerdo hay temas de elevación de predial y de expropiación. Eso va conduciendo a la economía chavista. Y eso que yo les dije a ustedes ahorita, de que a partir del propósito noble de proteger la vida de los desmovilizados de FARC, se llega a esa policía política, eso es puro castrochavismo. Eso es puro castrochavismo. O sea,
que les están empedrando el camino. Es que la FARC misma dice que cuando ellos empezaron el proceso, le mandaron una carta a Santos y que él les dijo que él no tenía inconveniente, que no le veía problema al socialismo siglo XXI, y ahora se llama Movimiento Bolivariano. Señor expresidente, pero digamos, para que eso se diera, están las elecciones, y la FARC, si uno se tiene las encuestas, tiene hoy una imagen negativa que difícilmente va a superar en, no sé, en unos meses, en un par de años. Ya hubo una encuesta donde apareció con el 11%, pero ahí hay un problema ético y un problema de riesgo político. Un problema ético. ¿Por qué tienen que darle legibilidad política a los que han violado mujeres, masacrado niños, 6.800 mujeres violadas, 11.700 niños reclutados? Y veamos también lo de praxis política. Usted me dice, hombre, no importa las 31 emisoras, no importa la plata del partido de la FARC, no importan las curules, nadie vota por ellos, cuidado. La economía es deteriorada, la deterioran más con expropiaciones y más impuestos, reforma tributaria, acuerdo para subir el predial. Nadie invierte por miedo, se profundiza la crisis social y en medio del desespero el país puede decir, esto está tan grave, nos ha ido tan mal con Santos, que no queremos santos ni parecidos, y el país diga que vota por Timochenko para ensayar. En estos días me llamó una tía de Titirí de Antioquia y me dijo, mijo, yo vi a ese Timochenko ya vestido de casual y me gustó mucho, ya no es tan maluco como cuando lo veía yo de guerrillero. Cuidado con eso, queridos amigos. Bueno, senador, para tomar un poco el tema más local, el departamento del Tolima, pues como usted bien sabe, ha sido muy marcado con este tema, y el debate también, las polarizaciones se han generado bastante, tanto así que el gobernador del Tolima estuvo en unos momentos apático a su pronunciamiento. Ayer hizo su pronunciamiento de que apoyará el sí cuando ya casi todo el país lo daba como el gobernador del no. ¿Cómo ve usted la decisión que él acaba de tomar? Yo le añado la pregunta al respecto. ¿Considera que, como lo dijo el diputado Milton Restrepo, el gobernador traicionó al presidente Uribe, al Centro Democrático? Hombre, yo no voy a hablar del tema. Tengo que ser prudente. ¿Para qué voy a exponerme yo a decir algo que lastime? Lo cierto del caso es que así gana el sí, Santos dejaría esta democracia por la presión a gobernadores y alcaldes. Echaron al procurador cuando les estorbó. Un día el procurador dijo, vea, ustedes en La Habana están haciendo unos acuerdos que violan los mínimos de justicia. Santos le dijo, no se ha metido. Otro día le dijo, presidente, gobernadores, no se dejen presionar del presidente, que los va a hacer incurrir en conductas sancionables, presionando a los gobernadores. ¿Sabe qué le dijo el presidente a los gobernadores? No le paren bolas, no le paren bolas. Aquí hay toda clase de presiones, trampas. Una sola pregunta, bajaron el umbral. Me decía una señora esta mañana, donde amanecí en Girardot, que me dijo, Uribe, ¿qué pasa? Que no hay publicidad por el no. Le dije, tenemos un buquita, estamos en plata. El gobierno además negó posibilidades de recursos similares para el no. Me dijo, es que yo quiero votar no, pero tengo mucho miedo porque estoy fatigada del sí. En el huevo el sí, en la lechona el sí, en el jugo el sí. Y me dijo que ella tenía un marido paisa, que le tenía que hacer una tinta de frijoles por la noche antes de dormir. Le sirvo la tinta de frijoles a mi marido y el sí. Esto es un abuso muy grande. Ahora lo de María Fernanda Cabal se supera, una conversación tranquila. Ella quiere las Fuerzas Armadas, que diga que si hubo un malos entendidos pide perdón. Eso lo martillan y lo martillan para cortina de humo, para esconder los abusos del sí. Santos prepara un show para el lunes, como el que hizo esta semana en Naciones Unidas, y evita el debate. Por eso a mí me honró mucho ese debate tan difícil que acabo de tener en la universidad. A mí me honró mucho, porque por lo menos... Pero cuando le insistían a usted el debate, usted era el que no quería, ¿por qué ahora sí? No, mira, ahí me volvió a mentir el gobierno, y le pido a mis compañeros que lo digan. Nosotros nos reunimos muchas veces con el doctor de la calle,
Fue como hablarle a esta pared, nunca nos oyó. ¿Sabes cuándo me invitó Santos? Hace mes y medio que yo estaba en una visita religiosa en Roma y ya tenía todo cerrado con la FARC. Me invitó a notificarme, a adherir. Y entonces, ahora el doctor de la calle dice que un diálogo civilizado. El doctor de la calle, civilizado fue nuestro diálogo. Y usted, doctor de la calle, que es el arquitecto con Santos de la destrucción del Estado de Derecho, de la democracia, nunca nos oyó. Y Santos elude el debate. A Santos es muy hábil para comprar votos, para conseguir plata para la publicidad, pero elude el debate. Habilísimo para armar el show. Vea esa parafernalia Cartagena el próximo lunes, a 5 días de la votación, cuando firmaron hace mucho rato. Y entonces esa parafernalia, ¿qué dice? ¿Para qué es? Para presionar el sí, presionar en contra del no y evitar el debate. Y además con engaños. Que entregan las armas. Nos toca hacer este plebiscito con la FARC armada. No habrá empezado el desarme ni a concentrarse. ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha pasado a nosotros en el 2014? En muchas partes del país, FARC, ELN, BACRIM, nos presionaron con armas, amenazaron a quienes iban a votar por el doctor Zuluaga. En el 2015 hicieron lo mismo con muchos de los votantes del Centro Democrático. Ahora nuevamente a un proceso electoral con la FARC armada. Entonces Santos dice, no, que después entregan las armas. ¿Qué dijo Márquez esta semana? Que ellos no empiezan a entregar armas, sino que no se desmovilizan hasta que no tengan totalmente garantizada la amnistía, incluso con aprobación de la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo Romaña? Dijo que las armas las mantenían porque era la garantía para exigir que les cumplieran. Entonces mire usted, y el día de mañana si la llegaran a entregar con esa plata que mantiene la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, con ese platal compran todas las armas que necesiten, pero además otro factor de distorsión de la política. La mermelada de algunos congresistas va a quedar de plata de bolsillo al lado de las cuantiosas sumas de dinero del narcoterrorismo de la FARC. Señor senador, ¿en qué basa su argumento para decir que con el acuerdo de las FARC se va a entronizar la ideología de género en el país? No, mire, me lo han explicado sacerdotes y líderes evangélicos. Por lo siguiente, porque el país tuvo que derrotar en las calles una cartilla de ideología de género. El gobierno la escondió por las calles, porque los colombianos se volcaron a la calle. Entonces yo le he dicho a un sacerdote y a un líder evangélico, hombre, pero es que hablan es de enfoque género, no de ideología de género. Oiga lo que me responde. Hay unos artículos allí que hablan de enfoque género refiriéndose a una sociedad no sexista. Y entonces ya refiriéndose a los temas de la ideología de género. Las otras menciones aparentemente son inocentes, porque se refieren a la reivindicación de la mujer rural. Mi pregunta es, ¿necesitan acordar con la FARC el mayor violador de mujeres para reivindicar a la mujer rural? Es una burla. ¿Qué ha significado la ideología, el enfoque de género para este gobierno? Ideología de género, como estaba en las cartillas. Ahí veo que también hubo una gran protesta comunitaria que por una encuesta el DANI, y el gobierno mío sale y le esconde. ¿Qué va a hacer después de que gane el plebiscito? Como la reforma tributaria, la tienen escondida para después del plebiscito. Entonces dicen, mire, nosotros respetamos profundamente la identidad, la intimidad del ser humano. De nuestra boca no puede salir una palabra para ofender a un colombiano por ser homosexual. ¿En qué estamos en desacuerdo? En la manera de concebir la orientación sexual. ¿Por qué? Porque este gobierno, en lugar de aceptar la orientación sexual en la edad natural, con participación de padres de familia y de educadores, la quiso imponer por la ley de las cartillas y confunde a los niños al decir que el ser humano no nace
hembra o varón, sino que se hace. Al decir, por ejemplo, que utilizaran que los mismos baños, que se vuelve eso hasta grotesco, entonces un problema de higiene, o que mandaran a los niños al colegio con vestidos de niñas, o al revés, o la familia, que uno tiene que respetar, por ejemplo, una unión homosexual, sí, pero eso no es para que respeten la familia natural, porque entonces, ¿cómo llamaban a la familia natural? Llamaban que la familia hegemónica, y en esas cartillas se burlaban de la moral y de las buenas costumbres, diciendo que eso lo habían utilizado que para imponer la familia hegemónica. Hombre, que es la familia natural, la familia que para unas personas la naturaleza, para otros, muchos, yo estoy entre ellos, está dispuesta por nuestro Señor para preservar la especie humana en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Este gobierno desprecia todo eso. Y digo una cosa, nosotros respetamos, yo quiero morirme sin haber irrespetado la intimidad de los colombianos, pero hay que defender estos principios a los cuales me acabo de referir. ¿Quién me ha hecho quedar en cuenta? La conversación con sacerdotes y con líderes cristianos, por ejemplo, de la misión carismática. Expresidente, ¿cómo le fue en el almuerzo con Henry Escobar? ¿Qué más pudo conocer sobre la situación de la ciudad? Hace unos momentos comentaba del tema de los empresarios, pero ¿cuál de pronto es el balance que usted le brinda tanto a la administración local de Guillermo Alfonso Jaramillo como la del doctor Oscar Barreto? No, mire, yo no tengo en este momento elementos suficientes de juicio. Usted sabe que yo apoyo al doctor Barreto, que lo aprecio, deseo que tenga éxito, Dios quiera. ¿Lo sigue apreciando? Sí, yo lo aprecio al doctor Barreto, y quiero que haga un buen gobierno. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando él era gobernador, que yo empecé la presidencia, digo que se sintió bien tratado por mí. Y supo que hicimos, por ejemplo, en Familias Guardabosques, en el sur del Tolima, que Santos las acabó. Hombre, ojalá tengan éxito. Uno no quisiera ver repetir en Colombia el fracaso de la administración Petro en Bogotá. ¿Qué me han dicho empresarios y líderes gremiales? Que ven muy debilitada la industria del barrio, muy venido a menos. La agricultura sigue en un momento muy difícil. No ha llovido suficientemente. La construcción se ha venido deteriorando. Encontré preocupación y lo veo en todo el país. Se ha frenado la generación de empleo de calidad. Unos impuestos tan altos. Mire, un país, ¿cómo no me va a preocupar a mí que este país se pueda quedar en 5 o 6 años sin petróleo y sin gas, cuando tenemos 6 millones de hogares conectados al gas natural? Mismo es la caída de precios del petróleo, porque en otros países no ha hecho ese daño. Argentina y Chile siguen explorando pozos, lo que pasa es que aquí, con todo lo tributario, las concesiones a la FARC, esas zonas llenas de narcotráfico, nuevamente controladas por el terrorismo, se suspendió prácticamente o se redujo a los mínimos la exploración. Todo eso puede sumar para llegar a que tener un país en una crisis social profunda que prefiera elegir a Timochenko, que ya a mi tía Titiribí no le pareció tan maluco. Una última pregunta del equipo de redacción. ¿Qué siente usted despertar odios, tantos odios y amores? Por ejemplo, ahora sentí tranquilidad de conciencia en la universidad, porque escuché 5 de los que estaban muy bravos conmigo. Y creo que hice una pedagogía buena, porque les dije, yo no les pido que se pongan de acuerdo, les pido que me den argumentos y que me permitan responderlos. Y me ha amarrado la piedra de toda esta campaña. A nadie le he lanzado una ofensa. Ahora, lo más grave que les di en la universidad, mis muchachos, no pierdan tiempo insultándome, insúltenme cortico, que el tiempo lo necesitamos para los argumentos. Yo siento tranquilidad. Si yo estuviera por ahí insultando personas y eso, me sentiría mal. Pero cuando salgo de un episodio como el de la universidad, donde respondí con argumentos, se creó en un momento muy difícil, un ambiente democrático, me siento contento. Y me preocupa, eso sí, me preocupa como este Santos show y nada de debate. Le voy a decir esto a mis compatriotas del Tolima, el lunes nos tiene preparado otro show en Cartagena,
a 5 días de elecciones. Un gobierno democrático no debería haber hecho eso. Él niega el debate y estimula el show. Él niega publicidad para el no y estimula el show. Exijamos debate. Yo creo que hoy fue bueno el debate de la universidad. Como todavía debe haber mucha gente indecisa para la votación de la próxima semana, ¿por qué no trata de convencerlos de que lo acompañen con el no? Con algo bien corto y concreto. ¿Cómo lo hago cortico? Una señora, 28, hace 29 días en Villanueva, Guajira, me dijo que su niñita fue reclutada por la FARC, violada, le obligaron a entregar el cuerpo a los cabecillas, embarazada y obligada a abortar. Volvió a la casa y dijo: mamá, ¿lo sanciona? La mamá dijo: ninguna sanción, al contrario, los pueden elegir hasta presidentes de la República. La niña abrió los ojos y dijo: mamá, ¿se arrepiente? ¿Piden perdón? La niña dijo: en ninguna parte se arrepiente, ni piden perdón. Entonces, además se burlan en las redes sociales diciendo quizás. Ustedes habrán visto eso. La niña dijo: mamá, así no hay paz. Cuando no se castiga al delincuente, el delito se reproduce. Así no hay reconciliación. Porque cuando no hay perdón, no hay arrepentimiento, en lugar de crear ambiente de reconciliación, se estimula el rencor. Y usted sabe qué dijeron en los últimos 2 días. Cuando hablaron en La Habana en Cali con familias de los diputados vallecaucanos, no pidieron perdón ni se arrepintieron. O cuando Romaña se refirió a todos los de Bogotá y el Llano, dijeron: no, sí, causamos mucho sufrimiento, pero lo teníamos que hacer. Lo teníamos que hacer. Penúltima reflexión. El sí causa perjuicios, el no un beneficio. El país está en un momento muy difícil. ¿Cuál es el perjuicio del sí? Eleva toda la Constitución, le da esas facultades a Santos. Después, ¿quién corrige? ¿Cuál es el beneficio del no? Por lo menos en un momento tan difícil, empezaría a crear condiciones para corregir acuerdos protegiendo a la FARC antes de subirlos a la Constitución. Le dije a la universidad: mire, si aquí hay un muchacho bueno estudiante, que supongo que ustedes todos son buenos estudiantes, está bien que los premien. Premiar al pilo da buen ejemplo. Pero un secuestrador, matón, pillo, si no lo castigan, dan mal ejemplo. Y es peor cuando, además de no castigarlo, lo premian. A ustedes en el Nuevo Día, muchas gracias, al equipo periodístico, a ustedes, queridos periodistas que me han entrevistado, a los directivos y a mis compatriotas del Tolima, siempre cariño me imparte, siempre gratitud, siempre compromiso. Senador, a usted muchas gracias por habernos aceptado la invitación y quedamos a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar en el país. Muchas gracias.